Hola a todos y bienvenidos una semana más a Grada 24 by Sport Tour, el programa donde analizaremos toda la actualidad deportiva de la provincia. Y en el que contaremos también con los mejores deportistas, así que con todo explicado, arrancamos ya con el sumario. Revisamos las noticias más importantes de la última semana en la provincia. Tendremos con nosotros a López Ufarte, leyenda del deporte. Contaremos también con Pedro Ledesma, nutricionista deportivo. Y repasaremos los resultados y previas de los equipos más importantes de la provincia. Bueno, iniciamos el repaso de la actualidad deportiva de la semana y es que tenemos una gran variedad de deportes esta semana. Pues sí, Sergio, vamos a empezar con el fútbol y es que nos hemos desplazado hasta el Juego del Mediterráneo, el campo de la Unión Deportiva Almería, para conocer un poco cuáles son las sensaciones del público con respecto a la temporada del equipo. Pues yo solo pienso que tienen que apretar un poco más en todos los partidos, defender mejor y que no dependamos solo de Luis Suárez para meter goles. Pues los veo fuertes. Yo no soy muy aficionado de la Almería, pero me he ido enganchando al fútbol últimamente y me encanta el espíritu de la Almería recientemente. Yo creo que en cuanto a resultados no somos los mejores, desde luego. De hecho, no tengo ni idea de cómo va a salir este partido, pero yo confío en el equipo. Pues bien al principio, pero ahora están aflojando. Para mí, mediocre. La verdad, esperaba mucho más. Pues en principio no es lo que se esperaba a principio de temporada, porque se ve que el equipo no a estos últimos tramos de temporada no se ve que no están funcionando las cosas bien. La poca actitud en el vestuario no es la esperada, pero bueno, hay que confiar sobre la Unión Deportiva Almería y espero que estos 5 partidos que quedan se pueda hacer algo para lograr los éxitos. Ha tenido un buen inicio, pero ahora se está desinflando un poco y a ver si le va bien en estos últimos partidos de la temporada. Bueno, al principio bien, luego he ido bajando el nivel. Al equipo le pido las últimas jornadas que tengan un poquito más de amor propio y que hagan algo más de lo que están haciendo porque pueden hacerlo. Pues yo espero que subamos un poco y que demostremos lo que hemos demostrado durante varios años. El Almería últimamente no es lo que era, pero confío mucho en este equipo. La plantilla me gusta, la dirección me gusta y creo que la afición está pegando un palo fuerte. Actitud, que jueguen bien y que por lo menos se deje la piel en el campo. Le pido valentía, le pido ganas, le pido que salga al campo a matarse. Pasamos ahora al rugby y es que Almería acogió la tercera jornada del Campeonato de Andalucía de Rugby 7 femenino con participación de la Unión Rugby Almería y con la presencia de la alcaldesa de Almería. En esta tercera jornada del torneo de Rugby 7 Andalucía en femenino. Me acompaña Bea del equipo del URA femenino y estamos muy orgullosos de que nuestro rugby femenino tenga representación en este torneo que se juega desde hace ya varias temporadas y que se ha jugado en este campo por segunda vez, un campo recién rehabilitado, recién reformado con una inversión aproximada de 1,5 millones de euros porque en Almería tenemos muy en cuenta el rugby y todos los valores que representa, ya no solo por la competitividad, sino también por el compañerismo, por el esfuerzo, por la solidaridad y por el tercer tiempo, que también siempre es importantísimo. Así que les deseamos a estos 5 equipos, especialmente al de Almería, que tengan muchísimo éxito en este torneo y que se sigan celebrando torneos de alto nivel, sobre todo con el fútbol y con el rugby y con el deporte femenino en general. Así que muchísima suerte a nuestras campeones y esperamos dejar el pabellón muy alto en este torneo. Bueno, hoy se celebra en Almería la tercera jornada, como ha dicho María del Mar, del Campeonato Andaluz de Seven y tiene la importancia de celebrarse aquí en Almería porque no todos los equipos consiguen sede. Haber sido seleccionadas para sede implica el compañerismo y el respeto que representa el rugby y bueno, hoy en día se juega 15 contra 15 aquí en Almería y el torneo de Seven implica 7 contra 7 en el mismo campo de mismas dimensiones y en 14 minutos, lo cual es un juego de mucha capacidad individual y de mucho trabajo en equipo. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunció que el circuito de Jerez Ángel Nieto acogerá la prueba del Gran Premio de España hasta 2031. Hemos llegado a un acuerdo en el que podemos trasladar ya de una manera clara, contundente y certera que vamos a seguir disfrutando de estos Gran Premios de motociclismo en Jerez el periodo 27-31. Ayer tuvimos una final de la Copa del Rey con un clásico que tuvo también un impacto extraordinario en nuestra comunidad autónoma. Hoy estamos aquí en el Gran Premio de Jerez, bueno, hoy, ayer, desde ayer, porque esto dura muchos días. Y esto significa que Andalucía se consolida como cita de grandes acontecimientos deportivos, citas además de referencia para el mundo del deporte y además con 2 ciudades muy clásicas, 2 ciudades que son muy referenciales, que proyectan la identidad de Andalucía de una manera muy clara, como en ese caso fue ayer Sevilla y hoy lo es Jerez, ¿no?
El club de pádel indoor elegido inaugura una nueva etapa de la mano de Rubén Sánchez como nuevo gerente, en el que se propone con objetivo hacer del club el referente de Almería. Época de cambios para todos los aficionados del pádel en el Ejido, con el cambio de dirección del club de referencia de la localidad. Pádel Indoor Elegido presenta un ambicioso proyecto con fisioterapia, gimnasio y todo tipo de actividades dedicadas al deportista. Con la nueva dirección, el club pretende convertirse en la referencia a nivel almeriense, con unas instalaciones de primer nivel, acorde a las posibilidades del club. Otro de los objetivos es también seguir mejorando el nivel del pádel de la provincia, algo que también se relaciona con la academia que tiene lugar en el club. La base del pádel en Almería sigue creciendo y espera hacerlo de la mano de este renovado club. Y después de repasar las principales noticias de la semana en la provincia, volvemos a la sección de leyendas. Y es que hoy tenemos con nosotros a un jugador que ha pasado por la Real Sociedad, Atlético de Madrid, Betis, ha jugado con la selección española y en definitiva es una leyenda del fútbol español, como la de Roberto López Ufarte. Muy buenas. Hola, muy buenas. La primera pregunta siempre es obligada. ¿Qué fue de ti una vez decidiste colgar las botas y afrontar la vida sin el fútbol profesional? Bueno, yo la verdad es que he tenido la suerte de estar casi siempre ligado al fútbol. O sea, después de dejar el fútbol, estuve 12 años en la Real Sociedad, en el cuerpo técnico, de entrenador, de todo un poco. Luego he estado también en Audiovisual Sport, haciendo un multifútbol, que era fantástico, 4 años en Madrid. También ahora mismo estoy trabajando estoy comentando los partidos de la Real Sociedad en la COPE y también estoy haciendo unas previas en algunos artículos en el Diario Vasco de San Sebastián. También, entre tanto, he estado fuera de España, entrenando en Marruecos, en el Wydad de Casablanca, y también estuve en Vanuatu, que son unas islas que están enfrente de Australia, durante un año donde yo fui coach mentor, que es entrenador de entrenadores. ¿Y qué fue lo que te llevó a mudarte a Almería? ¿Qué es lo que te ha traído de la provincia? Bueno, yo nunca he dejado de venir a Almería. O sea, yo no recuerdo un verano sin haber estado en Almería. Precisamente mi madre es de Almería, eso para empezar. Mi mujer también es de Almería. O sea que de alguna manera yo también, mis raíces son de Almería y me siento de Almería. O sea que es verdad que he vivido toda mi vida en San Sebastián. De hecho, todavía estoy a caballo entre San Sebastián y Almería, en este caso Aguadulce. Pero bueno, siempre he tenido Almería como una ilusión, como el hecho de que cuando acabe estaré por aquí. Bueno, quiero que nos hables ahora un poco del torneo que se hizo con tu nombre en Vícar en 2018. ¿Cómo llegó la idea de ese torneo de Fútbol 7? Bueno, la verdad es que fue Yo siempre me ha gustado el fútbol, siempre he querido colaborar con algunas causas que muchas veces hace falta para poder darle relevancia y ayudar. Y entonces me llamaron para ver si podía organizar el torneo, que no era fácil porque no había medios como para poderlo montar. Y la verdad es que fue un acierto porque fue un éxito total. Vino un equipo de Málaga y la gran mayoría eran de aquí de la provincia, porque entre otras cosas a mí lo que más me gusta del fútbol es el fútbol de cantera, que los niños tengan la posibilidad de poder emerger, digamos, en su ciudad natal. Por eso yo estoy un poquito enfadado, entre comillas, digamos, con el Almería, que de alguna manera no cuida la cantera como a mí me gustaría, ¿no? O sea y creo que yo podía haber echado una mano en algún momento determinado, ahora ya no, porque ya estoy fuera de circuito, pero es cierto que a mí me da la sensación que cuando tienes jugadores de casa, esa pertenencia al club, esa pertenencia a la ciudad, hace que esos jugadores rindan más del 100%, y siempre te hace falta jugadores de casa. Y por eso creo que en Almería necesita ese tipo de jugadores de casa para poder emerger y que en momentos malos esos jugadores nunca te van a fallar. En cambio, los de fuera, que no tengo nada contra los de fuera, por supuesto, porque en la Real Sociedad también hay jugadores de fuera y muy queridos por todos, los de fuera pues bajas a segunda o se van o fichan por otro equipo. Por lo tanto, yo creo que hay que cuidar el fútbol cantera, hay que cuidar a los jóvenes, hay que darle medios para que eso no se quede en el olvido. Hablando un poco de la cantera y de esa posibilidad de debutar, quería preguntarte cómo fue tu debut. ¿Qué recuerdas del primer momento en el que debutaste como profesional con la Real, en este caso? Bueno, pues fue en Bilbao, fue después de un torneo que yo fui
seleccionado con España, en el torneo de Mónaco, donde fuimos campeones. Yo tenía 17 años. Allí me nombraron el mejor jugador del torneo y a la vez apareció el apodo por parte del príncipe Rainiero, que dijo en francés: ¿Qui c'est ce petit diable? ¿Quién es este pequeño diablo? El pequeño diablo lo he mantenido durante, digamos, toda mi vida deportiva. Toda la gente habla del pequeño diablo y de hecho tengo amigos que todavía me llaman diablo. Y a partir de ahí, pues la Real Sociedad, que yo ya estaba fichado por la Real Sociedad, pero estaba cedido a un club de tercera división, que es la segunda B de antes, digamos el tercer equipo de categoría. Pues debuté en Bilbao porque ya se decía que había otros equipos que podían ficharme y no sé qué, no sé cuántos. Pero bueno, mi ilusión era poder jugar en San Sebastián, en la Real Sociedad, y ese recuerdo fue imborrable, porque además salí en la segunda parte, se suspendió el partido porque llovía cántaros, hasta más no poder, había un barrizal tremendo, cayó una granizada total, que al fin y al cabo, bueno, lo más importante era que yo debutara para que así ya me pudiese quedar, digamos, toda una vida en San Sebastián. ¿Y cómo fue tu debut con la selección española? Porque esa llamada, imagino que también es muy especial y también hace un poco de justicia a unas muy buenas temporadas, dando el mejor nivel de los jugadores de España. Bueno, yo debuté bastante pronto con la selección española, tenía 19 años, o sea que lo que pasa es que luego estuve un tiempo sin aparecer. Es verdad que antes no se podía debutar tan pronto en la selección española, era muy difícil. Yo recuerdo que tuve el primero que me dio la alternativa, digamos, fue Kubala. Debuté en Suiza, que de hecho además marqué un gol, el segundo gol, ganamos 1-2 y marqué el segundo gol. Y por lo tanto yo creo que ese partido también es imborrable, porque ¿qué aspira cualquier jugador de primera división? Jugar en la selección española. Y luego también tener la posibilidad de jugar un mundial, que en ese aspecto también tuve la suerte de jugar un mundial. Y aunque es verdad que no he tenido tantas internacionalidades como mis compañeros de turno que están alrededor de los 30 y tantos, yo solo jugué 15 veces porque en una Eurocopa de Italia tuve una operación de riñón, una estenosis de uréter, que me apartó de esa convocatoria. Ahí se jugaron 10 partidos y luego otros 10 en el siguiente verano, donde tampoco me dejaron ir para intentar recuperarme para el Mundial. O sea, yo podía haber hecho los 38 partidos que son los que tienen los Zamora, Satrústegui y compañía. Aún así, 15 partidos con la selección, que ya nos gustaría a muchos tener esos partidos. ¿Qué recuerdas de ese ambiente en el vestuario del Mundial? Hombre, lo único cierto que hay es que ese Mundial no salió tan bien como hubiéramos deseado. Es verdad que previo al Mundial ganábamos todos los partidos porque había una selección estupenda, o sea que nosotros fuimos campeones en esos tiempos. Luego estaba el Madrid, que siempre aportaba muy buenos jugadores, con Juanito, Santillana y compañía. Camacho también estaba ahí, y el Barça también estaba en ese aspecto, y ganábamos a Tokiski antes del Mundial. Luego llegó el Mundial y tuvimos un tropiezo, pasamos la primera fase a duras penas. Pero lo cierto es que bueno, yo creo que jugar un mundial es lo más grande que hay, eso es lo que deseas y lo que, claro, también deseas jugar bien y ganar. En ese tiempo solo ganamos, digamos, la primera fase, pero en la segunda ya nos apearon. Y el ambiente del vestuario de la Real cuando ganasteis la Liga de 81-82, ¿cómo recuerdas aquellos años? Imagino que de mucha felicidad. Bueno, es increíble. Lógicamente un equipo pequeño como la Real Sociedad que pueda luchar contra el Barça, contra el Madrid, pues es dificilísimo, es casi impensable, ¿no? Y en esos tiempos también. Entonces nosotros teníamos unos jugadores que más o menos una buena hornada de jugadores que de alguna manera de la misma edad. Yo era quizá el más joven, pero todos eran de la misma edad, era de mucha categoría. Había jugadores tremendos como Zamora, como Satrústegui, que era nuestro jugador, Arconada, que era el portero. Y claro, parecíamos invencibles. Es cierto que tuvimos 2 ligas seguidas, 80-81, 81-82, pero la anterior, que la perdimos en Sevilla en el penúltimo partido, donde estuvimos 32 partidos imbatidos, o sea, sin perder. Y en el 33 perdimos en Sevilla contra 9 con un gol de Bertoni. Ese fue el año que mejor jugamos al fútbol. Y ese año yo no jugué porque era cuando
me perdí ese partido solo de esa temporada y todos dicen, comentan que si yo hubiese estado ahí en ese partido seguramente no hubiéramos perdido. Eso nunca se puede saber. ¿Cuál es el mejor recuerdo que guardas de tu carrera? El que ahora mismo, mirando en retrospectiva, me imagino que será muy complicado escoger uno, así que si tienes un par de ellos... A nivel deportivo está claro que cuando debutas, porque es un sueño hecho realidad, cuando eres un niño estás mirando hacia arriba y dices, uff, cómo me gustaría estar ahí. Y luego también el estar en la selección española, yo creo que jugar un mundial, o sea, todos esos recuerdos y por supuesto luego los títulos, los 2 títulos de liga que son algo impensable. Y también luego ganamos una Supercopa y una Copa del Rey, o sea que de alguna manera con todos los jugadores de casa, que esa era cuando la Real solo utilizaba también jugadores de casa, y luego ya es cuando ya cambió un poco la dinámica con algunos extranjeros que también son muy queridos en San Sebastián y que de alguna manera extranjeros y digamos españoles también, digamos del resto del estado, que podían jugar en la Real. Por lo tanto, yo creo que la Real tiene que seguir siendo un equipo cantera, con jugadores, con refuerzos de fuera, de Valencia, y si son extranjeros no pasa nada, o sea pero tener siempre en mente, que es lo que pasa ahora a la Real Sociedad con Imanol, que siempre hay jugadores jóvenes que pueden debutar en cualquier momento, siempre y cuando sean de nivel, claro. No debuta cualquiera por ser canterano, tiene que tener un cierto nivel. ¿Y qué fue lo que te llevó a fichar por el Atlético de Madrid después de tantos años jugando en la Real? Bueno, yo pensaba que iba a acabar mi vida deportiva en la Real Sociedad porque durante un tiempo tanto el Madrid como el Barcelona se interesaron por mí. O sea que eso es y por mí y por muchos jugadores de la Real, claro, éramos campeones y todos los equipos, pero había un derecho de retención que de alguna manera te imposibilitaba fichar por otros clubes. O sea, era obligado, o sea, salvo que el club quisiera, tú te tenías que quedar en el club. Y entonces, en ningún momento, pues claro, habiendo esa cláusula que luego se abolió, afortunadamente pues creo que fue en el 85 así, ya ese derecho de retención ya dejó de existir, entonces ya los jugadores podían libremente, después de acabar el contrato, pues elegir que te ibas. Antes era imposible. Entonces, cuando ya llegó la hora, claro, tú piensas que vas a durar toda una vida, pero no es así. O sea, muchas veces hay entrenadores, hay circunstancias que te obligan a tener que cambiar. Y Menotti, que estaba en el Atlético de Madrid, fue el que me llamó personalmente. Le había fichado a Gil, el primer proyecto de Gil, que era una locura también, hay que decirlo. Menotti me llamó y me dijo que a ver si quería jugar. Él también, cuando estaba en el Barcelona, intentó ficharme, pero no, como había ese derecho de retención, lo dejamos en nada. Luego, cuando él volvió y fichó por Gil y Gil, por el Atlético de Madrid, me llamó para decirme que quería que estuviese yo a su lado. Y ya, como sabía que iba a salir de la Real, pues dije que sí. Y cuando llegó el momento de retirarte, ¿cómo fue ese momento? ¿Lo tenías decidido? ¿Te diste cuenta ese mismo año? ¿Cómo fue ese proceso? Yo lo tenía claro. Yo creo que lo que quería era que el fútbol o el público no me echaran. O sea, que fuese yo capaz de decir, bueno, ha llegado mi momento. Y claro, yo de alguna manera debuté con 17 años. Con mucha presión porque siempre tenías que ser el mejor en el campo, de los mejores. Y siendo joven, pues se notaba también que había que trabajar, que jugar y meter goles y todas esas cosas. Y es verdad que durante 12 años en la Real Sociedad, pues estuve francamente a gusto. Yo creo que mi club es la Real Sociedad. Es verdad que luego he estado en el Atlético de Madrid y en el Betis, donde también me han atendido perfectamente bien. En el Atlético de Madrid con más motivo, porque de alguna manera allí en Atlético de Madrid me dieron cariño, y me siguen dando cariño, porque de vez en cuando hay algún evento me siguen llamando, oye Roberto, quiero que vengas por aquí. Yo soy de la Real, pero bueno, también consideran que el Atlético de Madrid es mi casa y la verdad es que estoy agradecido. Y yo creo que ese paso que di en ese momento, pues no puedes mirarlo hacia atrás, sino que creo que fue algo positivo, porque también me ha abierto de alguna manera la mente. Ahora que lo comentamos justo, si te parece bien enseñar la camiseta a la cámara, tanto del Betis como del Atlético de Madrid. Bueno, voy a empezar por el Atlético de Madrid, que fue la primera. Esta fue... La primera que te metiste fuera de la Real. Fuera de la Real, sí. Y que además allí con el primer proyecto Gil, pues fue difícil, digamos. Y luego la del Betis, que fue ya cuando acabé mi vida deportiva, fue en el Betis.
pero claro, estos son dos clubes también muy queridos por mí, y cuando voy a Sevilla también me aprecian mucho, a pesar de haber estado ahí solo 1 año y medio, como quien dice, aunque yo siempre digo 2, pero es 1 año y medio, porque cuando ya vi que la cosa no funcionaba y que las piernas, no como ahora, que ahora duran hasta los 40 años los jugadores, o 35, 36, antes a partir de los 30 ya te empezaban a llamar viejo, y yo me retiré casi con 32 años. Al fin y al cabo también en Sevilla saben que guardan un poquito también ese honor de que ser el último club en el que jugaste. Sí, y no solo eso, sino que además hice amigos. Yo intento hacerme amigos de mucha gente leal, normal, y allí yo veo que todavía me siguen queriendo, y de hecho mantengo relación y voy mucho a Sevilla cuando procede. Durante un tiempo he ido mucho a la feria, ahora ya menos, pero es verdad que mantengo amigos allí en Sevilla. Hemos hablado antes de tu primer gol con la selección española. Quiero preguntarte si tienes recuerdo de tu primer gol como jugador profesional. Pues mira, eso me lo recordó, no sé si me lo recordó alguien, y me dijo que de Atlético de Madrid, que le metí el gol al Atlético, pero no me acuerdo del primer gol, fíjate tú, lo que son las cosas. Me acuerdo del primer gol que metí con la selección española, pero con la Real Sociedad creo que alguien me comentó que era contra el Atlético de Madrid. Bueno, también imagino que con la selección, con ese debut, también es más fácil acordarse porque fue justo. Hombre, además el primer dos partido. Recuerdos que van solapados. Y no solo eso, sino con la selección española, el primer partido, que además fue contra Honduras, que parecía que además tuvimos 86% de posesión de balón, ocasiones por un lado por otro, y al final empatamos a 1, o sea, con gol de penalti que marqué yo. Entonces ese gol, lógicamente, lo recuerdo mucho. Y si le pudieras dar un consejo al Roberto joven que empezaba a jugar al fútbol, algo que te hubiese hecho o que te hubiese gustado hacer diferente. Bueno, para empezar, el jugador tiene que ser competitivo. Para poder llegar arriba hay que ser competitivo. Lo que muchas veces la gente está, digamos, equivocada es cuando un jugador ficha a los 14 años, parece que sí, porque destaca en su equipo, se lo llevan a Madrid o se lo llevan a Barcelona o a Villarreal o lo que sea, y llega un momento en que el jugador mismo va decidiendo, o sea que entonces ni hay que brindar con champán cuando fichas, ni cuando te dicen, oye, que te tienes que ir, que sea un funeral. Entonces yo creo que el jugador joven tiene que seguir trabajando, tiene que seguir luchando, tiene que seguir aprendiendo y escuchando mucho, sobre todo escuchar, porque ahora parece que todo el mundo sabe de todo y llega un momento en que el tiempo pasa y tú tienes que crecer continuamente, o sea que no solo crecer hasta los 18 y parece que ya está, ¿no? Y cuando llegas queda lo más difícil, que es mantenerse. O sea, parece que llegar puede ser fácil, pero mantenerse es mucho más difícil aún. Bueno, Roberto, pues quería darte las gracias por dedicarnos un ratito de tu tiempo, sobre todo para rememorar todos esos buenos momentos y desearte suerte en esos proyectos todavía que sigues teniendo, y bueno, todo darte muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a todos. Nosotros vamos a pasar a publicidad, pero estaremos de vuelta en pocos minutos para seguir con el programa. No se pierdan cada jueves nuestro programa de agricultura, InfoAgro 24. Prepárate para conocer el lado más fascinante y dinámico del mundo agrícola. El nuevo programa de televisión que conecta el campo con tu pantalla. Cada jueves te llevaremos las últimas novedades, innovaciones tecnológicas, consejos prácticos y entrevistas exclusivas con los protagonistas que están transformando la agricultura. Automatismos Ejido, empresa creada por personas con alta experiencia del sector. Disponemos de servicio de montaje de automatismos, puertas seccionales, enrollables de lona, de cristales, de uso industrial y comercial. Nuestro servicio está destinado a empresas y particulares. En Automatismos Ejido tenemos servicio de mantenimiento, incluido puertas de garaje, comercios y fincas. Nos encontrarás en Plaza Manolo Escobar número 6. Automatismos Ejido quiere agradecer la confianza depositada y os desea un feliz San Marcos. Desde hace 5 años tu primavera nunca volvió a ser la misma. Solazo Fest, el festival de la primavera en Almería.
5 años celebrando con los 5 sentidos. 9, 10 y 11 de mayo. ¿Te imaginas un lugar en el que estuviera presente todo el sector agrícola y pudieras hacer negocios in situ con más de 660 empresas y 57.000 profesionales agrícolas? Pues tu sueño se ha vuelto a hacer realidad. Vuelve Infoagro Exhibition del 21 al 23 de mayo en el Palacio de Congresos de Aguadulce, Almería. Infoagro Exhibition, el epicentro de los negocios del productor agrícola. Quiero disfrutar de tu viento, de tu esencia, de tu carácter, de tu luz, de todo lo que te hace única y auténtica. Almería, eres mi sol, el sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería. Campo Ejido es más que una cooperativa. Ahora incorpora 2 nuevas estaciones de servicio, abiertas 24 horas, en carretera de Pampánico, con todos los servicios. Una tienda en la que podemos comprar desde unos snacks que hagan más llevadero nuestro trayecto hasta pan recién horneado. Además disponemos de 4 boxes de lavado y 1 automático, con la última tecnología. Campo Ejido suma ya 9 estaciones de servicio en la provincia para darte el mejor precio y el mejor servicio. Y ya con gas GLP. Campo Ejido, más que una cooperativa. El auténtico sabor de la cocina tradicional con productos de nuestra tierra. El más cuidado sabor de la cocina hogareña, sin conservantes ni aditivos, 100% natural. Así es Cocinatur, una amplia gama de platos, combinando el sabor único de la cocina mediterránea con la frescura de las hortalizas de Almería y la calidad de las carnes de Exclusivas Fernández. Podrás encontrarnos en supermercados y carnicerías seleccionadas, en Polígono Industrial La Redonda, calle 11, nave 70, número 1, Santa María del Águila, y en el teléfono 950 58 20 16. En Cocinatur nos mueve la pasión por hacer las cosas bien hechas. En construcción, innovación y tecnificación de invernaderos, solo hay una empresa a la vanguardia: Agroinver. Son muchos años, muchas hectáreas construidas y, lo más importante, muchos clientes satisfechos. En esta nueva campaña solo queremos apostar, como siempre, por nuestra gente, por nuestra agricultura y nuestro futuro. Agroinver. Nos encontramos en calle Versalles número 5, Polígono Industrial La Redonda. Teléfono 950 48 42 57 o en www.agroinver.com. Avanza en Verde es el servicio de limpieza viaria y de playas, recogida de residuos y punto limpio de Ejido. Avanza en Verde trabaja sobre el punto limpio, la limpieza viaria, la limpieza de playas y la recogida de residuos. Entra en nuestra app Avanza en Verde Ejido y notifica una incidencia. Aprende sobre reciclaje y residuos para mantener más limpia tu ciudad. Y para ayudar en tu municipio, no lo dudes, acude al punto limpio. Haz uso del punto limpio móvil, recicla tus residuos, utiliza las papeleras habilitadas y usa el servicio de recogida gratuita de residuos. Avanza en Verde, por un municipio limpio. Vamos a hablar de nutrición deportiva, ya hemos tenido fisioterapia, recuperación de lesiones, vamos a tocar también la nutrición, un tema muy importante, y para ello hemos traído con nosotros a Pedro Ledesma, nutricionista deportivo. Muy buenas, Pedro. Muy buenas, ¿qué tal? Lo primero, ¿qué fue lo que te llevó a especializarte en la nutrición deportiva? A ver, a mí de siempre me ha gustado todo el tema de la nutrición y tal, el comer bien, siempre ha sido un mundo que me ha apasionado bastante, y obviamente eso sumado a que mi hobby principal y el deporte que más me gusta en el mundo es el fútbol, pues ahí se juntaron 2 factores bastante importantes. Así que hice la carrera de nutrición y después, haciendo cursos, másteres y tal, pues me especialicé en el fútbol sobre todo. ¿Cuáles son los errores más comunes que tenemos primero los deportistas y luego también la gente normal a la hora de afrontar la nutrición? Por suerte, obviamente la gente cada vez hay más conocimiento y se suele comer bastante mejor. Pero sí es verdad que, como yo siempre le digo, ya no solo a los jugadores, sino a cualquier persona de nutrición clínica,
es que comer bien sabemos todos, pero el detalle entre comer bien y comer de forma especializada en función del deporte, lo que nos hace falta en cada momento, y para la nutrición clínica, para perder peso, cuando no perdemos peso porque estamos estancados y tal, pues ahí siempre hay que tirar de un profesional. ¿Crees que ha venido bien esa moda quizá que hay ahora con todo el tema de informarse, de querer comer bien, todo el tema de los TikTok, los vídeos, el cuidarse? ¿Ha sido algo que ha arrojado un poco de luz también? Porque también hay algunos que se crea un poco de desinformación al final, ¿no? Hay de todo, hay de todo. Sí, es verdad que el boom de la nutrición, pues esto es como todo, o sea, al final ya no solo la nutrición, pero en mi ámbito real la nutrición, pues sí es verdad que el boom nos ha ayudado bastante porque los conocimientos de la nutrición se han ido extendiendo bastante más, y al final yo cuando tengo un jugador o tengo un paciente, por ejemplo aquí en la clínica de Mabel, en el centro de estética, pues evidentemente los conocimientos que ellos ya tienen son superiores a los que podrían ser a lo mejor hace 10 o 12 años, pero sí es verdad que hay muchos, sobre todo en TikTok, redes sociales, que siguen haciendo daño, entre comillas. ¿Cuál dirías que es la principal diferencia entre cuando te viene un atleta a una persona normal? ¿Cuál es la principal diferencia que tienes en estos casos? En cuanto a alimentos y tal, suelen ser más o menos parecidos. Obviamente siempre hay que adaptarlo a los alimentos que le gustan, a los alimentos que no le gustan, cualquier tipo de necesidad fisiológica que tengan, por ejemplo, si son alérgicos o intolerantes a algún tipo de alimento, tienen algún tipo de enfermedad, o sea, todo eso, toda esa base, por así decirlo, esa estructura es la misma en ambos. Pero obviamente una persona que realiza un deporte siempre va a tener más gasto energético que una que no realiza deporte. Y dentro del deporte, un futbolista de alto rendimiento, pues obviamente va a gastar mucho más, y las necesidades de carbohidrato, proteína y tal van a ser mucho mayores que un futbolista que no tiene ese nivel. ¿Y cómo crees que es de determinante a la hora de... Obviamente los deportistas siempre tienen que buscar estar en su mejor estado de forma. ¿Cómo de determinante es la nutrición? ¿Es algo que te puede dar ese extra quizá que te puede diferenciar del resto? La nutrición al final a nosotros nos enseñaron en la carrera que un logotipo, podríamos llamarlo de alguna forma, que es somos lo que comemos. Entonces, partiendo de esa base, tanto la nutrición en el ámbito deportivo como la preparación física como el descanso son los 3 pilares para mí más importantes. Por lo tanto, obviamente de nada me sirve si tú comes bien y después no haces nada aparte del entrenamiento con el equipo, o si vas al gimnasio con un preparador físico y tal, y viceversa. O sea, si al final tú te preparas muy bien físicamente y después cenas una hamburguesa o una pizza, pues estamos en las mismas. Por lo tanto, son 2 ámbitos muy complementarios. Y en el caso de la gente que entrena a diario, ¿qué es lo principal que le tratáis de meter en las dietas? Para alguien que está haciendo mucho consumo energético, que siempre está... ¿Cómo valoráis la dieta a escoger? En cuanto a ese tipo de perfiles, obviamente siempre hay que priorizar el hidrato de carbono y la proteína en función de su peso, siempre lo calculamos en función del peso. No te podría decir, mejor dicho, una dosis exacta, puesto que depende de cada perfil y del tipo de intensidad de ese ejercicio, pero obviamente el carbohidrato es la fuente principal de energía del organismo, y después para la manutención de la masa muscular la proteína es lo más importante. Por lo tanto, esos 2 macronutrientes junto con la grasa, ya sea menos de un 10% para la grasa saturada y en torno a un 10-20% para la grasa insaturada o buenas, entre comillas, como el omega 3 por ejemplo, pues esos 3 macronutrientes serían lo más importante. Pero en cuanto a la energía en sí, el carbohidrato es lo esencial. ¿Y cuáles son las diferencias entre deportes? Por ejemplo, el fútbol, en comparación con otro donde se prime más, por ejemplo, la fuerza, otros deportes en los que hay que estar más balanceados, tener también fuerza, agilidad. ¿Cómo es esa diferenciación? Porque imagino que también cambiará a la hora de plantear. La diferenciación en ese tipo de deportes normalmente suele venir por la parte de la proteína, porque evidentemente para la masa muscular no es la misma masa muscular, y la tonificación evidentemente no va a ser la misma en una persona que haga halterofilia en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, a una que haga una media maratón o una maratón o un triatlón. Evidentemente siempre la principal diferencia va a venir acerca de la cantidad de proteína por kilogramo de peso. Antes hemos hablado de la desinformación, de alguna gente en redes sociales que quizá no está del todo informado. Quiero que nos comentes si hay algún mito de la nutrición que te gustaría, obviamente con tus conocimientos, descartar, porque siempre somos muchos de creernos lo primero que vemos. ¿Hay algún mito que nos puedas arrojar un poquito de luz sobre él? Podría contar hasta mañana de mitos, pero uno así, sobre todo más relacionado con el tema del deporte, es, supongo que tú también lo habrás escuchado, que la pasta y el pan por la noche engorda. Entonces eso al final, cuando yo escuché eso, pues siempre me he hecho las manos a la cabeza, puesto que al final las calorías son las mismas si te comes un plato de 100-120 gramos de arroz a mediodía que por la noche. Esto es como todo. Si es verdad que por la noche a lo mejor en alimentos como la pasta puedes notar algo de hinchazón, pero no es grasa, es hinchazón. Y muchas veces
sobre todo para algún tipo de futbolista, que yo tengo muchos casos, que les gusta entrenar en ayunas, sobre todo por el hecho de sentirse más ligero a la hora de correr y tal. El hacer una óptima carga de carbohidratos la noche anterior, ya sea pasta, patata o arroz, es fundamental. Por lo tanto, ese por ahí. Después el que el pan engorda, el que la verdura no se tiene que consumir de cierta forma, la fruta, el plátano, la manzana engorda. Entonces, todas al final son muchos bulos, por llamarlo de alguna forma, muchas mentiras que se suelen seguir virtiendo, como hemos dicho al principio. Pero bueno, al final, con el paso del tiempo, supongo que se irán aclarando. Otro tema que también está muy de moda, que ha tenido un boom, son todo el tema de los suplementos, los batidos de proteína. Y yo quería preguntarte si son, no ya buenos y malos, porque eso por suerte ya se ha demostrado, pero ¿cómo cambia entre las personas que lo toman, los que no? En vuestro caso, si a ti te gusta personalmente recomendárselo a tus clientes, ¿cuál es la diferencia entre esos tipos de suplementos con respecto a la alimentación más tradicional? A ver, el mundo de los suplementos es un mundo muy amplio, pero evidentemente siempre te va a dar un plus el tomar esos suplementos al no tomarlos. Por ejemplo, en el caso de la proteína, pues es muy difícil llegar a tus recomendaciones proteicas mediante alimentación. O sea, tú no puedes, o si llegas, pero muy justo en cuanto a comida, pero obviamente el llegar en cuanto a esa cantidad de proteína comiendo pollo, pescado, huevos, pues normalmente suele ser un poco complicado. No quita que haya algún caso en el que sí se pueda llegar, pero obviamente siempre te va a ayudar a llegar a esa necesidad de proteína, y cuanta más proteína tengas, mejor masa muscular va a tener. Pacientes con, ya sea para pérdida de peso o pérdida de grasa en jugadores, induce a esa saciedad para generar esa pérdida de grasa. Después la creatina tiene muchísimos beneficios, sobre todo en el ámbito de la masa muscular, de la retención de líquido intramuscular. El omega 3 tiene un potencial brutal en todos los aspectos, a nivel cardiovascular, a nivel antiinflamatorio. Entonces los suplementos, si tú me preguntas si yo soy pro suplementos, pues evidentemente sí, porque al final es un mundo muy amplio y yo a todos los pacientes, ya sea nutrición clínica, nutrición deportiva, cualquier tipo de persona, siempre le intento meter los suplementos. Sí es verdad que siempre hay alguien que se muestra un poco reacio, y ahí obviamente pues tener que jugar también con su gusto, por así decirlo. O sea, porque yo tampoco soy de inducir a alguien y obligar a alguien a hacer nada, obviamente, pero mi recomendación es que sí. Bueno, cuando nosotros acudimos a los nutricionistas, nosotros mismos vemos quizá nuestra evolución, cómo nos vamos sintiendo. En tu caso, ¿cómo veis la evolución de, por ejemplo, un jugador con el que empiezas a tratar? ¿Cómo ves esa evolución con el paso de la semana? ¿En qué se diferencia? Mira, suelen ser normalmente una medición, lo llamamos de esa forma, medición antropométrica se llama, y se suele hacer dependiendo cada 2-3 semanas aproximadamente, ¿vale? Y consta con un aparato que se llama plicómetro. Con ese aparato, mediante 8 marcas antropométricas, 2 en el tren inferior y 6 en el tren superior, se va sacando los porcentajes de grasa. Entonces, obviamente, lo suyo es que el porcentaje de grasa siempre esté lo más bajo posible y el porcentaje de masa muscular lo más alto posible. Dentro de la grasa y de la masa muscular, que no te lo he dicho anteriormente, pero se mide con la cinta métrica en 6 tomas, se suele hacer normalmente, como te he dicho, cada 2-3 semanas. La grasa entre 8 y 11% debería de estar, y el porcentaje de masa muscular entre 40 y 50 en hombres, ¿vale? Después en mujeres, por motivos genéticos, entre 11 y 14, estamos hablando de deportistas de alto rendimiento, y la masa muscular entre 30 y 40%, ¿vale? Entonces esa masa muscular en mujeres, en este caso, debería estar lo más pegando posible hacia el 40%, y los hombres hacia 50%. Y el porcentaje de grasa en el caso de los hombres en torno a 8-9%. Esto al final no quita que siempre haya algún jugador que tú lo veas y digas, joder, pues con un 10% estaba perfecto. Pero lo suyo normalmente es que esté lo más pegando posible a 8-9%, y en el caso de las mujeres a 11-12%. Y después obviamente pues también se toma el peso, el feedback del paciente, ya no solo en la revisión presencial, sino en el día a día, con todos los avances que tenemos de WhatsApp, correo electrónico, lo que sea, la forma de comunicarnos que tengamos, que en mi caso el WhatsApp, pues obviamente siempre yo valoro más el día a día, el feedback y la sensación del paciente en sí, que otras cosas. Obviamente también la grasa, la masa muscular y el peso pues es clave para la evolución. ¿Hay mucha diferencia en esa comunicación entre los deportistas y la nutrición clínica? En el sentido, ¿los deportistas obviamente también buscan estar quizá más pendientes contigo en el día a día, o
no hay diferencia. A ver, si es verdad que el caso de la nutrición deportiva, sobre todo con muchos chavales, yo al final llevo muchísimos chavales que son juveniles, 17, 18, 19 años, y ellos al estar en residencia, al estar fuera de sus casas, al final son muchos de ellos niños. Entonces, sí es verdad que con los jugadores de ese aspecto, pues sí hablo diario prácticamente. Al final la gente de nutrición clínica que yo llevo pues tienen 20, 30, 40 años, son perfiles diferentes y al final su forma de entablar y de hacer las cosas en la comida y tal pues son diferentes. Eso no quita que también haya mucha gente con nutrición clínica que también hable prácticamente a diario. Bueno, Pedro, pues quería darte las gracias por, sobre todo, arrojarnos un poquito de luz a este tema tan complejo y tan interesante como la nutrición deportiva y desearte mucha suerte en todos los proyectos futuros. Nada, muchísimas gracias a vosotros y sobre todo muchas gracias a Mabel, arqueros, y a vosotros, los compañeros de Almería 24 horas. Muchas gracias. Pasamos ahora a hablar de los deportes indoor y es que tenemos que hablar tanto de Cantera Sur como de Inarup Elegido Futsal, que han tenido resultados similares este fin de semana, pero que nos dejan con un sabor de boca distinto el uno del otro. Vamos a empezar hablando, Sergio, por Cantera Sur, que consiguió la victoria este fin de semana, algo para paliar un poco esa mala temporada que ha tenido el conjunto azulino. Sí, así es. Bueno, se acaba la temporada con un resultado positivo aparentemente, pero que deja esa sombra respecto al equipo, porque bueno, al principio de temporada se propusieron unos objetivos que era obvio, que era entrar en el playoff para el ascenso a División de Honor Plata. No se ha estado ni cerca de ese objetivo, se ha quedado en séptima posición, pero se maquilla un poquito esa segunda vuelta mala del conjunto canterano con una victoria de 6 sobre Montequinto, que bueno, puede dar un poquito de aire al equipo y dar esa sensación de buen final de temporada. El partido estuvo marcado por una muy buena primera parte de Cantera Sur, que jugó dominando todo el partido. Al descanso, el conjunto sevillano se impuso y puso su ley sobre el partido, consiguiendo un parcial de 6-1, que dejaba cierta sombra ahí en ese partido también, que luego Cantera supo remontar otra vez. Es decir, un partido de vaivén, un partido donde no se supo estar cómodo, donde no se supo jugar a lo que realmente tendría que jugar el equipo. Y bueno, finalizó con ese conseguir los 2 puntos, avanzar una posición más, en vez de quedar octavos, quedaron séptimos en final de temporada y tuvieron que despedir a varios jugadores que, bueno, como todo equipo, a final de temporada pues hay entrada y salida. Lo más marcado fue la retirada del capitán de Cantera Sur, de José Antonio Balaguer, que es el insignia, el único jugador de la comarca Elegido que estaba en el equipo y que deja el equipo para pasar a los despachos del club y trabajar ahora como director deportivo. Un partido que refleja un poco la tónica de lo que ha sido la temporada de Cantera, ¿no, Sergio? De muchas idas, venidas, de quizá no saber agarrarse cuando las cosas no van tan bien y al final en esas idas y venidas lo que te encuentras es que es muy complicado competir en esas divisiones tan complicadas y acabas con un séptimo puesto que imagino que deja un sabor de boca no ya agridulce, sino malo. Sí, bueno, el grupo F, el grupo Andalucía, Madrid, suele ser el grupo más fuerte de la primera división nacional, uno de los más fuertes. Se ha hecho notorio porque el equipo no ha sido capaz de mantener el ritmo que tenía el año pasado en el grupo E. El equipo ha ido sufriendo bajas, también es verdad, pero no es un motivo, yo creo, para tener tanta diferencia entre una primera vuelta bastante buena, en la que tuvieron un poquito ahí de bache, pero volvieron a entrar en esa tercera posición, incluso aguantando alguna vez que otra la segunda, pero en la vuelta de liga, pues para mí ha sido una debacle, porque han ido cayendo poco a poco, paulatinamente, hasta esa séptima o octava posición, que es la que se han estado manteniendo a lo largo de la última parte de la competición. Para cerrar ya con Cantera Sur en el día de hoy, ¿qué podemos esperar? ¿Qué tiene que hacer el equipo? Sobre todo buscar quizás refuerzos para el año que viene. ¿Qué va a ser lo principal que tiene que hacer este verano, esta mini pretemporada, por así decirlo, de prepararse para el año que viene? Bueno, bajo mi punto de vista, ampliar un poquito la plantilla. Es verdad que empezaron con una plantilla, para mi gusto, corta, porque no llegaba jugadores del primer equipo con peso, no llegaba a más de 10-11 jugadores. Luego el resto eran complementos que aportaban al equipo, pero no tenían peso en ese vestuario. Para mí, ampliar ese número de jugadores, llegar a quizá una plantilla de entre 14 y 15 jugadores con peso, jugadores que pueden ser tanto primer jugador como segundo jugador de refuerzo, y a partir de ahí pues buscar una línea de continuidad. Es verdad que esta temporada han tenido un cambio de entrenador ahí en medio, se volvió Carlos Peral, que era el entrenador que tenían el año pasado. Bueno, han tenido ciertos desajustes que yo creo que deberían de ir solventando para tener una temporada más sólida y sobre todo confianza, porque creo que el cambio de grupo y el cambio de nivel desde el grupo E al grupo F le ha tocado bastante.
Pues ahora que acabamos de hablar justo de solidez, vamos a hablar de Inagrup Elegido Futsal, que es un equipo que sí ha conseguido ser sólido durante toda la temporada y que este fin de semana, Sergio, hemos tenido una victoria buena ante el Barça Athletic. Sí, así es, un 5-3 que merece la pena contarlo y que nos da alas para ese soñado y ansiado playoff de ascenso, que bueno, el equipo ejidense está más fuerte ahora que nunca, parece ser, ¿no? Sí, ya lo comentábamos con Nisma Medina, que ha cogido el equipo el tono competitivo de cara al final del partido, de temporada, mejor dicho. Un partido que empezó empate a 1 en la primera parte, donde justo lo que hemos comentado que no tenía cantera, lo tuvo Inagrup. Cuando las cosas no iban bien, sí que es verdad que Barcelona el Barça B no llegó a dominar, pero la pelota no entraba tampoco por parte de los celestes y lo que hicieron fue no entrar la pelota, seguimos siendo sólidos, seguimos no encajando sobre todo y tratando de generar peligro, poquito a poco, aguantando, y luego ya la segunda parte sí que vimos, obviamente, fundamentado todo en esa figura de mercado que consiguió un hat-trick y sobre todo con Adri Mora, que es un jugador que al no salir quizás los goles va a pasar más desapercibido, pero su partido fue colosal. Yo creo que ha sido su mejor partido de toda la temporada. De hecho, tuvo bastantes minutos por lo bien que lo estaba haciendo, rotando un poco en varias posiciones y sin embargo, bueno, quería destacar ese buen papel de Adri Mora en esa segunda parte que fue el dominio total de Inagrup. Sí que es cierto que se empató a 2 en una jugada un poco extraña después de que ya el Barça jugase con defensa de 5, con un problema a la hora de hacer el cambio de mal timing, pero luego ya sí que lo que se vio sobre el pabellón municipal de Ejido es que el Inagrup era un equipo bastante superior y nos deja muy buen sabor de boca porque se ha hecho también teniendo las bajas de Cola, que es el pívot referencia, el máximo goleador del equipo, y de Nacho Gil, que es una figura que habitualmente del banquillo aporta muchísimo y es algo también muy fundamental y positivo que el equipo de cara a ese playoff, donde sí que se espera que estén recuperados, a pesar de no tener a esas figuras que respondan, sobre todo el resto de jugadores, como lo puede hacer Adri Mora, que venía desde una posición quizá de no del 5 titular, pero hizo un partido sensacional igual que el resto del equipo. Bueno, un equipo que ha venido demostrando a lo largo de la temporada que es sólido, pero aparte de ser sólido también tiene ese gol y ese hambre de marcar goles. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué nos viene por después? Pues nos viene un partido muy complicado, a la vez que bonito, un partido que es prácticamente de playoff, porque vamos a jugar contra el Family Casa Alcira, el siguiente partido, segundo clasificado. Lo positivo, Alcira no se juega nada, porque al ser segundo clasificado no asciende directamente, el Betis ya ascendió directamente, y también el Alcira, si no me equivoco, el tercer clasificado no puede quitarle esa segunda posición. Por lo tanto, habrá que ver si optan por jugar quizá con jugadores que han tenido menos minutos para tratar de prevenir lesiones de cara a ese playoff, pero lo cierto es que es un partido muy complicado, muy competido. Aquí en casa se perdió 2-3 contra el conjunto de la Comunidad Valenciana y va a ser fundamental sacar la victoria. ¿Por qué digo que va a ser fundamental la victoria a pesar de esta buena situación? Porque el Levante, que es el equipo que está justo debajo de nosotros, juega contra Oparrulo, que está un pelín por encima, y en caso de empatar, nosotros necesitamos puntuar para que el Levante no quede en playoff y nosotros sí. En caso de nosotros ganar, pues da exactamente igual lo que pase entre Levante y Oparrulo, porque seremos equipo de playoff, así que nos deja un poco también la nota positiva de jugar contra un equipo que no se juega nada y que los dos, tanto el inmediato de arriba como el inmediato de abajo, juegan entre ellos y lo más normal es que alguno de los dos se deje puntos. O sea, hay que en esos partidos hay que ir con todo, hay que ir a sacar lo máximo posible y eso también muchas veces conlleva muchos riesgos que te pueden dejar en la estacada. Pero eso es el momento, Sergio, de asumir riesgos. Si cuando estás jugando el objetivo que llevas toda la temporada luchando, quizás pecar de conservador te puede perjudicar. Lo bueno que creo es que Maca desde el primer momento lo dijo y lo ha demostrado con todos los partidos, que es un entrenador valiente y estoy seguro que va a salir a buscar el partido porque argumentos tiene el equipo de sobra para ganar. Y es mejor siempre ganar y olvidarte de lo que esté pasando en otro pabellón que no tener, claro, que no estás pensando en Levante acaba de marcar, a lo mejor estamos fuera. O sea que lo principal es que el equipo salga a ganar el partido, que estoy seguro que así será y que pueden hacerlo. Nunca es bueno depender de otro. Bueno, y con todo esto vamos ahora a los resultados de fútbol. Bueno, y vamos ahora a los resultados de fútbol. Vamos a empezar con el Unión Deportiva Almería, que tuvo un festival de goles este fin de semana. Cuéntanos, José, un poquito cómo fue ese partido. Partido redondo del conjunto de Rubí. Sí que es cierto, Sergio, que venimos comentando que se enfrentaba al Eldense, un equipo que actualmente está en puesto de descenso a la primera federación. Por tanto, era el partido propio para que el Almería hiciera esto precisamente, marcar 5 goles, agradecer al público presente después de esos últimos rifirrafes que ha tenido el público, no ya solo con el equipo, sino también con Rubí, que bueno, el propio Rubí lo valoró en rueda de prensa, que era un poco fumarse la pipa de la paz, fueron sus palabras exactas, y un partido en el que los primeros 35 minutos tocó ponerse en mono de trabajo, un Eldense que salió
pues muy sólido, con las ideas claras de, obviamente, pues en talento no te voy a desbordar, porque el Almería es un equipo con mucho más jugadores de mucho mejor nivel que el Eldense, como lo demuestra la tabla, y el Eldense trató de hacer su partido hasta que obviamente pues apareció el de siempre, Luis Suárez, que firmó un partido excelso, no hizo hat-trick porque el balón tocó el palo en los últimos minutos y no quiso entrar, pero en definitiva un partido que, sin ser excesivamente brillante por parte de Almería, se volvió a demostrar que lo que hay arriba, si Melamed tiene el día, si Luis Suárez tiene el día, si arriba está entonado, Batistao, que fue el que marcó el primer gol, si el equipo arriba funciona, pues obviamente es mucho más fácil ganar partidos. También veníamos comentando, tanto nosotros como Rubi, que era importante conseguir marcar muchos goles, porque Almería defensivamente venía sufriendo mucho. En esta ocasión todo lo contrario, sí que es cierto que Fernando tuvo que sacar una muy buena mano, un mano a mano también contra un jugador del Eldense, pero finalmente la portería queda a 0 en algo que es más destacable, yo creo, que la goleada. Goleadas hemos visto mucho, pero siempre veíamos como el Almería acababa encajando. Lo principal es que no se ha encajado, y ahora pues toca mirar al siguiente partido con optimismo, porque queda todavía mucho trabajo por hacer. Siguiente partido que no deja de ser otra final, esta vez contra el Cádiz, un equipo que no nos lo va a poner nada fácil. No, el Cádiz es un equipo que, bueno, el año pasado también estaba en primera división, de hecho sorprende un poco la mala situación por la que está atravesando, porque lo lógico cuando bajas de una categoría es que seas candidato para subir al siguiente año, pero el Cádiz no ha contado este año las sensaciones para hacer un buen papel. Está ahí sentado en mitad de tabla, no va a sufrir con el descenso muy seguramente, tampoco el playoff ya les queda muy lejos, obviamente no van a conseguirlo, pero les queda pues un poco jugar por el orgullo, teniendo en cuenta que también se va a jugar en el estadio. Para mí va a seguir siendo el Mirandilla, porque me parece el Carranza, mejor dicho, se llama Mirandilla ahora, pero para mí va a ser siempre el Ramón Carranza, porque es el nombre más identificativo del Cádiz. Va a ser un partido muy bonito de ver, donde va a ser una guerra, un derbi andaluz, uno más, de los que ya venimos comentando toda la temporada, y esperemos que la Almería sea capaz de ganar. Creo que el Cádiz lo va a poner más complicado que el Eldense, también jugando en casa, veremos a ver cómo responde también el equipo. La nota positiva es que somos los primeros en jugar, se va a jugar ese viernes a las 9 de la noche, por lo tanto, el resto de equipos de la parte alta de la tabla van a jugar sabiendo lo que ha hecho la Almería, lo cual puede ser un condicionante, esperemos que positivo, porque la Almería ya ha ganado, porque en caso de no ganar, pues el Granada sabe que se puede poner de nuevo en puesto de playoff. Una final en la que se necesita sumar, en la que hay que ganar e intentar, por lo menos, que no nos vuelvan a tener ese encaje de goles, que vayamos solidificando un poquito esa defensa y no encajemos tantos goles en los partidos. Vamos ahora a la otra cara de la moneda, a la derrota y a un posible descenso más que seguro. Pues descenso consumado al 99,999%. Hay una esperanza, pero ninguna que se pueda agarrar. El Polideportivo Elegido, que pierde 1-0. ¿Cómo se desenlazó ese partido? Pues fue un partido, la verdad, bastante feo para lo que se esperaba. El Guatortaja es un equipo que está arriba en la clasificación, jugaba además en casa, pero no fue capaz tampoco de ser muy superior al equipo de Carlos Jiménez, pero volvieron a ganar con muy poco. Por tanto, ese resultado deja al Polideportivo Elegido prácticamente, bueno, por decir prácticamente no, la única salvación que puede haber es una apelación por una posible quinta amarilla y que el jugador jugase, pero según tengo entendido por fuentes del club también me han comentado que no se va a recurrir, pero que no tiene mucho futuro ese recurso. Veremos a ver cómo prospera, pero obviamente el equipo se puede decir al 99,99999% que es un equipo descendido de división de honor, donde se va a tener que jugar el año que viene. Veremos si, bueno, esperemos que por lo menos el equipo salga a competir el año que viene, también con todo el tema deportivo. Sí que es cierto que por un lado te sale más barato salir a competir, pero primero tienes que saldar la deuda que has contraído este año, que no es pequeña, y luego pues tratar de formar un equipo medianamente competitivo. Futuro muy incierto, futuro muy negro, ojalá fuera celeste, como venía siendo los buenos años del Poli, pero ahora es un futuro muy negro el que nos espera, y lo peor de todo es que nos queda un partido en casa donde el ambiente, pues ya te puedes imaginar un poco lo que va a ser. Un partido en casa contra el Palo, que no va a ser fácil, y vamos de un partido con el descenso ya consumado a un partido bastante difícil. Pues va a ser un partido, el Palo que nos ganó 3-1 hoy en Málaga, un partido que juegas en casa, la afición también está muy caliente, lo bueno que no con los jugadores, yo creo que todo el público se ha ido dando cuenta de que el equipo pues más no puede hacer, jugadores que llevan 6-7 meses sin cobrar, el nivel es el que es, cuando no hay dinero no puedes fichar, y hay que agradecer sobre todo a los que están ahora mismo y los que han acabado la temporada con el club, su entrega. Ha salido la moneda mal, la cara que no nos gusta, un descenso que sí que es cierto que ha sido muy barato, el resto de equipos no lo han puesto nada complicado, de hecho con 7 puntos sumados en la segunda vuelta y tenemos opciones todavía de salvarnos. Te hablo un poco, Sergio, del nivel que había en esta tercera federación, pero ni con esa se ha podido, cuando todo el entorno externo, incluso también en varias partes interno,
te va hacia una dirección, es muy complicado remar en contra. Veremos a ver ese partido ante el Palo, en el que ya pues hay muy pocas ganas de verlo. Habrá que estar ahí porque obviamente pues a los equipos hay que apoyarlos, las buenas pero sobre todo las malas, y a esperar que por lo menos pues se acabe con victoria para tratar de empañar un poco ese mal año. Pues esperemos que el próximo fin de semana el Polideportivo Ejido saque un buen resultado y que por lo menos, a pesar del descenso y de todo lo que rodea al equipo, se pueda acabar con una situación positiva y con una buena cara. Seguimos con fútbol, vamos ahora al Poliegido, unas cuantas divisiones más abajo de la tercera ref, que si estábamos hablando ahora de un descenso, bueno, aquí hablamos de un no ascenso, de quedarse fuera de los puestos de playoff en una categoría en la que se esperaba llegar a ese playoff. Pues sí, el Poliegido Club de Fútbol, que jugaba este fin de semana en Garrucha, un Garrucha que era rival directo precisamente del Cruz Celeste, el que ganase de los dos estaba en esa terna de equipos que van a jugar el playoff. Se esperaba que estuvieran el conjunto de Ejidense por el mismo motivo de que el año pasado fue el campeón de liga regular y que llegó a jugar esos playoffs con bastante solvencia. Sí que es cierto que este año, lo venimos ya comentando, que las sensaciones no eran iguales y al final pues se termina esta temporada que sin duda es decepcionante. Es una decepción para la entidad porque son ya bastantes años sin conseguir salir de esa división aquí del fútbol almeriense, pero solo queda seguir trabajando. La base está ahí, ya se ha visto que se puede competir, así que lo que queda es tratar de conseguirlo el año que viene. La sensación es peor aún que la del año pasado, porque el año pasado se tuvo muy cerca, de hecho se ganó todos los partidos, casi todos los partidos durante todo el año, y te queda ese resquemor de no jugar bien el playoff. Este año no has conseguido llegar a ese playoff y es por lo que yo tildo esta campaña de decepcionante, teniendo en cuenta pues esta categoría donde partir como favorito obviamente nunca te dice nada en ningún deporte, los favoritismos y las etiquetas nunca sirven, pero sí que es cierto que el proyecto tenía avisos para estar entre esos 4 equipos que se jugasen el subir. Bueno, pues el Poliegido acaba la temporada, a veces se gana y otras se aprende, como dice la gente. En este caso toca aprender y reponerse para la siguiente temporada, y nosotros acabamos aquí el programa una semana más. Acaba Grada 24 by Sport Tour, nos vemos la semana que viene.